Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Mosqueda y seguimos respondiendo sus preguntas que nos hicieron en Instagram. El día de hoy tenemos una pregunta un poco controversial, tal vez un poco espinosa, que es cómo ser un buen analista. Antes de comenzar, recuerden que si les gusta el contenido de este canal, pueden darle like al video, compartir, suscribirse al canal, activar la campanita, seguirnos en nuestras redes sociales y sin más por el momento, comencemos. Bien, agradezco muchísimo la pregunta. Es una pregunta bastante buena, interesante, controversial, como lo había mencionado, pero quiero que entiendan algo el día de hoy. Y es que lo que diga el video del día de hoy, tómenlo con pinzas, ya que lo diré desde mi propia perspectiva. Será un punto de vista personal. Así que bueno, podemos dialogarlo obviamente al final, ¿vale? Bueno, por un lado creo que una forma, o no hay forma, mejor dicho, infalible de ser un buen analista. No creo tampoco que el buen analista sea aquel que no falle. También podríamos cuestionarnos la idea de qué es un buen analista, ¿no? ¿Qué es eso de un buen analista? ¿El que no falla? ¿El que atiende a todos sus pacientes bien? ¿El que cura a todos? Y yo sé que la persona que escribió esta pregunta en Instagram lo entiende tal vez de la misma manera, porque también pone un buen analista entre comillas, ¿no? Entonces podemos saber que, o puedo entender, mejor dicho, la pregunta como cómo mejorar la práctica día a día en nuestro consultorio. Bueno, principalmente para cualquier trabajo, no es exclusivo de los analistas. A veces los analistas nos olvidamos que somos un trabajo más. Bueno, creo que el estudio de la técnica y de la teoría es lo esencial en cualquier disciplina. Pensemos, por ejemplo, en un arquitecto. Para poder construir un edificio debe haber estudiado la teoría. Y no solo la teoría en la arquitectura, sino algunas variantes como pueden ser las matemáticas, el diseño, el arte y entre algunas otras cosas que no tengo ni la menor idea de qué estudia un arquitecto. Debe entender eso para saber el procedimiento o cuáles son las cuestiones por las cuales se hace un edificio de una forma u de otra. Por otro lado, también sabe cómo llevar a cabo el edificio, cómo llevar a cabo la obra, es decir, la técnica. Cómo es que va a hacer para levantar ese edificio. Ahora bien, sin embargo, aún sabiendo la teoría y la técnica, eso no garantiza de ninguna manera que el mejor arquitecto del mundo, que no sé quién sea, pero el que se le llame el mejor arquitecto del mundo, en un edificio que haga, una de sus puertas no esté chueca, o algo similar, algo en la construcción que no esté totalmente como debería estar. Lo mismo pasaría con nosotros. Por eso justamente menciono que la teoría y la técnica es el pilar principal, es la cosa inicial mínima requerida para que nuestra práctica mejore también. Pero sí hay algo que veo en la mayoría de las personas a las que superviso o que hacemos control, y cuando yo mismo superviso mis casos clínicos, puedo ver dos cosas en particulares, ¿no? Que tienen que ver con cuándo hago qué, ¿no? Cuando interpreto, por ejemplo, que eso tiene que ver con una cuestión de horror al acto. Y la otra, que también está ligada con la cuestión del horror al acto, es querer entender demasiado rápido. Comencemos con la primera. ¿Cuándo interpreto? ¿Cuándo pregunto? ¿Cuándo señalo? ¿Cuándo hago todo ese tipo de cosas? Y si hago una interpretación y el paciente se va, se molesta, se enoja, ¿qué sucede, no? Bueno, hay que tener en cuenta algo principalmente. ¿Qué es la interpretación con lo que paga el analista? Con eso y con su presencia, como dice Lacan en el texto de La dirección de la cura. Entonces, nuestra labor principal es interpretar. No podemos eludir eso. Pero obviamente va acompañado con ese fantasma de ¿y qué pasaría si lo hago ahora? Cada analista y cada paciente lleva un timing y un estilo, ¿no? El estilo del analista es muy importante. Ahora, ¿cuándo señalo? ¿En qué momento señalo? Bueno, en el momento en que se presentan las cosas. Es decir, inventemos algo. Un paciente que dice que siempre está cansado porque siempre, por caerle bien a las personas, está totalmente agotado porque todo el tiempo está haciendo favores, ¿no? A todo el mundo. Y en alguna ocasión, dentro de las sesiones, comenta que está muy enojado con su madre, padre, con quien sea, no importa, porque esta persona
no puede ayudarlo o apoyarle en alguna cuestión de su vida, ¿no? Y menciona así como, ay, es que mamá siempre está cuidando a todos, va y le hace favores a la vecina, va y le hace favores a todo el mundo, ¿no? ¿Qué harían ustedes? ¿Preguntan? ¿Siguen esperando más información? ¿Anotan en la libreta? ¿Qué hacen ustedes? Bueno, ahí se señala. Ah, justamente como me dices que te pasa a ti. Eso no es una interpretación, hay que tenerlo claro. Eso no es una interpretación, es un señalamiento. Y el señalamiento se hace cuando las cosas se presentan. Vamos a ponerlo como una especie de ejemplo en donde leemos un texto, ¿no? Cuando nosotros leemos nuestros libros, señalamos, ¿no? Subrayamos todo aquello que nos parece importante del texto, ¿no? Aquello que tenemos que hacer resaltar para que no se nos olvide, para que lo tengamos presente, para cuando volvamos a buscar sabemos que está ahí. Para eso subrayamos en un texto. Lo mismo acá. Por otro lado, la pregunta es nuestra herramienta más importante al inicio, ¿no? La pregunta es una herramienta fundamental. Recordemos justamente que el inconsciente es un saber no sabido. Por lo tanto, no podemos dar por hecho absolutamente nada. No podemos dar por hecho un me siento triste porque corté con mi pareja, porque me corrieron del trabajo, se murió un familiar. Nada de eso podemos dar por hecho. Eso, al inicio del caso, no representa absolutamente nada. Tenemos que ligarlo con algunos otros significantes y por ello hay que preguntar, ¿no? ¿Qué sucede con la muerte del familiar? ¿Qué pasa si lo corrieron del trabajo? ¿Cómo es que se siente triste porque cortó con la pareja, ¿no? Al menos al inicio uno tendrá que ir preguntando. Conforme va uno armando el caso, obviamente irá haciendo menos uso de la pregunta en algunas ocasiones, ¿no? Pero este tema, ¿no? De dar por hecho algunas cosas y no preguntar, va justamente con lo que les decía al inicio, que era el querer entender demasiado rápido el caso. Cualquier persona, quiero suponer, quiere hacer bien su trabajo. Quiero suponer que la mayoría de nosotros que estamos acá queremos hacer mejor nuestro trabajo todo el tiempo, ¿no? Ahora bien, hay una demanda en nuestro siglo que es la demanda de inmediatez, ¿no? Que todo sea inmediato. No voy a hablar de eso porque hay un montón de textos, de libros, de escritos, de videos y demás que hablan sobre la demanda de inmediatez de los días actuales o como sea, ¿no? Por ello no me voy a meter en eso, pero es cierto que hay una demanda de que las cosas sean rápidas y uno en ocasiones se ve envuelto en esa demanda. Por lo tanto, para ser un buen analista, uno quiere a veces comprender demasiado rápido el caso y se olvida justamente de lo esencial de la teoría. Que el inconsciente es un saber no sabido por nadie. Olvidamos que el discurso está lleno de significantes que debemos articular con otros significantes para que nos dé un sujeto, un tema. Si no vamos por ahí, entonces estaríamos haciendo otra cosa, otra teoría. A veces es muy común dar por hecho las cosas cuando alguien nos dice que se siente triste, ¿no? Por ejemplo, la docta ignorancia se refiere a eso. Entrar al consultorio con la docta ignorancia se refiere justamente a eso. No a que no sepamos nada de teoría o que olvidemos toda la teoría, sino que olvidemos o escuchemos desde el no saber lo que me quiere decir ese paciente o ese discurso. Yo quiero creer, una vez más, que la mayoría de los que nos dedicamos al psicoanálisis, como dije, quiero creer, leemos bastante. Conocemos nuestra teoría y si no la conocemos muy bien, estamos por conocerla. Es decir, pagamos grupos de estudio, cursos, libros, clases y demás. Ven videos, ven este video, ven el contenido de este canal. Estamos en búsqueda de saber más y más, ¿no? Como dije, eso quiero creer. Y lo que sí sé es que todos ustedes que están viendo este video están en ese camino, leyendo y estudiando gran parte de su tiempo. Eso nos deja entonces un tema por el cual uno tiende a equivocarse, a errar en el proceso. Y es justamente el horror al acto, el tratar de ser el suficientemente buen analista, el que no se equivoca, el que quiere curar a todos sus pacientes, en donde justamente los fantasmas personales terminan cruzándose en ese análisis. Y perdemos esa segunda cosa con lo que paga el analista, que es con su propia persona.
Es ahí en donde la supervisión, el control de casos, el análisis de casos clínicos, como quieran llamarle, aunque sé que no es lo mismo y luego hablaremos de ello, pero es cuando todo eso viene a ser muy importante. Y podrán pensar ustedes, el análisis personal es ahí en donde entra la relevancia. Y por un lado es cierto, ¿eh? El análisis mal llamado didáctico, al menos para mí, toma su relevancia en cierta parte. Pero uno no va a análisis didáctico, uno no va a análisis en realidad para ser mejor analista, sino más bien uno va a análisis porque duele algo. Si no, no sé qué función tendría el análisis, ¿no? En ese sentido sí es importante el análisis. Cuando algo duele, hay que ir a análisis, pero no para ser mejor analista. Dentro del consultorio propio, en ocasiones justamente uno se encuentra con unos fantasmitas que son los que no dejan que uno interprete o que uno haga bien su trabajo. Y tal vez en muchas ocasiones a muchos colegas esos fantasmas los hagan ir a análisis. Y entonces, bueno, ahí es donde toma relevancia el análisis personal. Algunos otros, por ejemplo, ya habrán terminado su análisis personal o algunos otros estén en ese curso, ¿no? Y aún así, algunos fantasmitas personales podrían interferir en nuestra práctica. Por ello, le doy más peso al análisis de casos, al control de casos o a la supervisión. En la mayoría de los casos, los analistas nos equivocamos, no por no saber la teoría y la técnica. A veces no intervenimos, no por no saber teóricamente lo que está sucediendo, sino más bien, a veces no se interviene justamente por ese miedo que se presenta, ¿no? Y más cuando tal vez uno va iniciando. Cuando uno va iniciando, quiere que sus pacientes se queden. Entonces, es más frecuente que se presenten esos fantasmitas y no quieren arrojar alguna interpretación por el temor de que el paciente se vaya. No sé qué podríamos llamar un buen analista, pero si quieres mejorar tu práctica clínica, ve y supervisa tus casos o ve a control de casos. Debemos saber por qué intervenimos o por qué no intervenimos, ¿no? Debemos saber a grandes rasgos por qué estamos haciendo cierta cosa y no otra. ¿Por qué usamos diván o por qué no usamos diván? ¿Por qué hacemos tal intervención y no otra? ¿Por qué usamos la teoría del significante o la teoría freudiana, las tópicas freudianas o cualquier otra teoría? ¿Por qué hacemos análisis por videollamada o no hacemos análisis por videollamada y puros presenciales? Debemos saber por tal cantidad, porque vemos a los pacientes 1, 2, 3 veces por semana. Prácticamente debemos saber qué estamos haciendo. Sabiendo esto, ¿no? Y si no lo sabemos, es justamente cuando tenemos que acudir a supervisar el caso, cuando no tenemos idea de qué está sucediendo ahí, es porque seguramente algo de nosotros mismos está interfiriendo. Sabiendo esto, estoy casi seguro que tu práctica mejorará. Y para saberlo, aunque el primer paso de cualquier cosa es la teoría, saber la teoría y la técnica, no basta buscar en libros. La supervisión es indispensable. Si no me creen, el momento en que se atoren en algún caso, vayan y supervisen. Y verán cómo hay algo de ustedes mismos que ha impedido que hagan cierta intervención o que el caso vaya funcionando. A veces es parte del analista, a veces es que el paciente no es apto para nuestro método. Y eso es muy importante también saberlo. Entonces, bueno, si no me creen, vayan, háganlo, pruébenlo. Obviamente, estudien demasiado, sigan viendo contenido del canal. Bueno, espero haberles aportado algo, es mi más y humilde, sincera opinión, así que es la opinión como cualquiera de la de ustedes, podemos estar de acuerdo o no, y si no estamos de acuerdo o si estamos de acuerdo, pueden dejarlo aquí en la caja de comentarios y podemos dialogarlo, obviamente. Sin más, les invito a que se suscriban al canal, le den like al video si les gustó, compartan. Nos sigan en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. Y no me voy sin antes recordarles que nosotros no lo sabemos todo, pero podemos estudiarlo juntos. Hasta la próxima.